Bienvenido, bienvenida a este espacio donde vamos a cruzar el umbral juntos. Hace tiempo no grabo un episodio y creo que además de que estaban pasando muchísimas cosas en mi vida personal y en el mundo, estaba atravesando una especie de bloqueo creativo. Y si tú también sientes que llevas un tiempo en pausa con algo que amas hacer, quiero que sepas que no estás solo. Por eso quería empezar hablando un poco de esto antes de entrar al tema de hoy. Creo que los bloqueos creativos no llegan de la forma esperada, sino más bien llegan de forma inesperada y de la nada, y sobre todo lento, como si todo estuviera en pausa. Y si es tu vida, sigues haciendo las cosas que haces en el día a día, pero realmente las cosas creativas o tus proyectos creativos están en pausa. Y entonces empieza a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y te das cuenta de que la pausa se alarga muchísimo más. Y entonces ahí creo, al menos en mi caso, es cuando entiendo que estoy pasando por un bloqueo creativo. No significa que deje de crear cosas o que deje de trabajar o de hacer proyectos, pero ese momento, esa magia, ese lugar creativo definitivamente no está pasando. Y acá quiero tomar un momentito para hablarles de un libro que probablemente conocen o no, que se llama El Camino del Artista. Seguramente voy a hacer un episodio más en detalle de esto, pero quería comentarlo porque con mi prima me incluyó en un grupo en donde lo estamos leyendo y siguiendo semana a semana, y eso me motivó a hacer el mismo ejercicio, que es escribir 3 páginas en la mañana. Así fue como pude sentir un poco mi cabeza desbloqueándose o mi proceso desbloqueándose, y esa fue la inspiración para escribir este episodio y grabarlo después de mucho tiempo. Quiero tomar una situación que me pasó hace poco como tema para hoy, porque fue muy difícil y muy fuerte y me sentí también muy movida por la situación. Pero también tuve una conclusión muy clara, que es que el poder de la intuición nunca se debe subestimar. Y la historia corta es que estaba haciendo un trabajo para una persona o para un cliente con el que no había feeling. Y yo sentía que no era mi lugar, que no era una relación que yo quisiera cultivar. Pero yo dije, eso capaz no es mi intuición, sino que es mi miedo hablando, mi síndrome del impostor. Porque aparte hay tantas cosas que pueden estar pasando y uno empieza a ponerles nombres, ¿no? Uno empieza a decir, no, ese es mi miedo, simplemente hablando. Y realmente no. Ahora entiendo que definitivamente era mi intuición hablándome. Y creo que eso es lo más complicado de todo esto, ¿no? Que la mente es tan buena para justificar, para racionalizar, que te puede convencer de cualquier cosa. Te puede decir que es miedo cuando es intuición. Y te puede decir que es intuición cuando en realidad es miedo. Entonces uno anda como caminando por ahí sin saber bien a cuál de las dos voces hacerle caso. Y yo creo que por eso es tan importante empezar a prestarle atención a cómo se siente cada una en el cuerpo. Porque a mí en lo personal el miedo se me siente distinto a la intuición. El miedo se siente como apretado, como ansioso, como que necesito controlar algo. La intuición se siente más como calma, como una certeza tranquila, aunque sea incómoda. También siento que nos han enseñado mucho que la intuición no grita, que la intuición es esa voz interna que te habla en el fondo de tu cabeza y que no es precisamente lo que escuches gritando, que eso sí puede ser miedo. Pero lo cierto es que esta voz estaba ahí, estaba por momentos calmada en el fondo de mi cabeza, pero hubo un punto en que sí estaba gritando y yo no la escuché, no le hice caso y seguí intentando dar lo mejor de mí. Obviamente esa relación no terminó como yo esperaba. Entonces ahí empecé a pensar, ¿por qué no seguí mi intuición? Si mi corazón y mi intuición me lo decían tan fuerte, ¿por qué no lo seguí? Entonces recalco lo poderoso que es escucharte a ti mismo, a pesar de que suena muy cliché, y saber diferenciar. También creo que eso lo da la experiencia. A veces hay que tener experiencias malas o no tan lindas para aprender a escucharte y a saber qué es tu intuición y qué realmente son tus miedos. Pero nunca hay que subestimar el poder de tu intuición, nunca. Si estás haciendo algo y de repente sientes ese llamado dentro de ti o esa voz dentro de ti que te dice no es por acá, no es por ahí, escúchalo. Tómate un momento, quizás necesitas tiempo para realmente pensar si es tu intuición. A mí me funciona tomarme un momento y como que escucharme de verdad. Quizás la que no lo tiene tan claro soy yo, porque sí siento que mi voz es bastante clara. Y bueno, ese era el mensaje que quería dejar. Tomarte un tiempo para aprender a escucharte, incluso en las cosas pequeñas. Siento que eso puede ser una gran práctica, en cosas tan pequeñas como ¿me quiero comer este chocolate o no?
Y ahí entender si realmente son tus pensamientos, tus miedos, las consecuencias de hacerlo, o es la voz de tu intuición diciéndote en ese momento, eso no es lo que quiero hacer y no es lo mejor para mí. Y luego, cuando se te presentan cosas más grandes o más fuertes, o proyectos más grandes e importantes, vas a saber. Vas a saber si realmente es tu intuición. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Ojalá les sirva, ojalá les resuene en algo de lo que están viviendo ahora mismo. Y si esta semana te pasa algo, por más pequeño que sea, donde sientas ese llamado interno, te invito a que te detengas un segundo y te preguntes, ¿esto es mi miedo o es mi intuición? Me encantaría que me cuentes cómo te va con eso. Y también, como les contaba al principio, vengo de una pausa larga, así que espero que este sea el primero de muchos episodios que vienen. Gracias por estar acá, por acompañarme a cruzar el umbral una vez más y nos vemos pronto.